El objetivo principal de la partida de ajedrez es dar jaque mate al rey contrario. Por tanto, dominando los secretos del ataque al rey, mejorarás enormemente tu juego y ganarás muchas más partidas. En el fabuloso libro escrito por los grandes maestros Lev Alburt y Sam Palatnik, El rey en peligro, aprenderás cómo debes llevar a cabo el ataque contra el rey enemigo en cualquier circunstancia. En el libro están muy bien explicadas todas las técnicas de ataque. Aprenderás cómo atacar cuando el rey está sin enrocar, cuando los reyes están enrocados por el mismo flanco, cuando están enrocados en flancos opuestos. Aprenderás los principios generales del ataque al rey, sabrás cuándo el rey puede considerarse seguro y si es necesario o no enrocarse, sabrás evaluar correctamente la posición del rey en el centro, aprenderás cuándo debes atacar con las piezas, cuándo debes atacar con los peones, aprenderás cómo atacar contra estructuras de peones débiles, aprenderás cómo atacar contra estructuras de peones fuertes, cómo invadir por las casillas débiles, aprenderás también distintas combinaciones para aumentar la actividad de las piezas, cómo realizar cambios de piezas para mejorar la actividad de las propias piezas, aprenderás sacrificios para desviar los defensores, cómo atacar en posiciones abiertas, en posiciones cerradas, aprenderás técnicas de contraataque, cómo crear debilidades, cómo abrir líneas para el ataque, cómo aprovechar la mayor movilidad y mayor coordinación de las piezas, cómo atacar las posiciones de fianchetto y muchas más técnicas muy interesantes que te permitirán mejorar mucho tu nivel de juego. En definitiva, es un libro buenísimo en el que aprenderás los secretos del ataque al rey. Tiene muchas partidas completamente comentadas y muchos ejercicios prácticos para que puedas poner a prueba tus habilidades. En esta partida vamos a ver cómo las blancas preparan el ataque contra el rey enemigo. La partida comenzó con las jugadas E4, C6, la defensa Caro-Kann, y después de D4, ahora las negras hicieron la jugada D5 contraatacando inmediatamente contra el centro de las blancas. Las negras están amenazando capturar el peón de E4, así que las blancas hicieron caballo C3 desarrollando su caballo de dama y defendiendo el peón de E4. Las negras contestaron D por E4 eliminando a un peón central de las blancas y después de caballo por E4, ahora las negras hicieron caballo F6 desarrollando su caballo de rey y amenazando capturar el caballo blanco del centro. Las blancas hicieron caballo G3 retirándose con su caballo para evitar así que se cambien muchas piezas porque las blancas quieren conservar el máximo número de piezas sobre el tablero para así conservar todas sus opciones de victoria. Ahora las negras hicieron E6 controlando la casilla de 5 y la idea de las negras es continuar con C5 para así eliminar el peón central de las blancas y quedarse ellas con un peón en el centro. Las blancas contestaron caballo F3 desarrollando su caballo de rey y ahora las negras hicieron C5 amenazando capturar el peón de D4 con lo que las negras eliminarían el peón central de las blancas. Las blancas hicieron alfil D3 desarrollando su alfil y las negras contestaron caballo C6 desarrollando el caballo y aumentando la presión sobre el peón de D4. Así que las blancas hicieron D por C5 para evitar perder un peón y después de alfil por C5 las negras han eliminado el peón central de las blancas y ya están listas para enrocarse. Ahora las blancas hicieron A3 para controlar la casilla B4 y evitar así la jugada caballo B4 por parte de las negras y así poder conservar su alfil en la casilla D3. Al mismo tiempo, las blancas se preparan para avanzar en el flanco de dama con la jugada B4 que atacaría al alfil negro para luego desarrollar su alfil de dama por la casilla B2 y colocarlo así en la gran diagonal de casillas negras donde estará muy bien colocado ya que apuntará contra el enroque enemigo. Ahora las negras se enrocaron, las blancas se enrocaron y las negras hicieron la jugada B6 con idea de desarrollar su alfil de dama por la casilla B7 y parece que las negras tienen muy buen juego. Ahora las blancas hicieron B4 expandiéndose con sus peones en el flanco de dama y atacando al alfil negro y la idea de las blancas es continuar luego con alfil B2 para así colocar su alfil de dama en la gran diagonal de casillas negras donde estará muy bien colocado ya que apuntará contra el enroque enemigo. Las negras hicieron alfil E7 para defender su alfil y después de alfil B2 las blancas apuntan con todas sus piezas contra el enroque enemigo y mantienen al mismo tiempo un firme control sobre la casilla de 5. De esta manera el peón central de las negras no podrá avanzar y las negras no podrán ganar espacio en el centro para evitar así el ataque de las blancas. Ahora las negras hicieron dama C7 movilizando su dama y aumentando el control sobre la casilla de 5
para evitar así que una pieza blanca ocupe dicha casilla. Pero ahora las blancas hicieron b5, continuando con el avance en el flanco de dama y atacando al caballo negro, para desviarlo así de la defensa del punto e5, que como vamos a ver va a ser una importante casilla que servirá a las blancas como trampolín para trasladar sus piezas al ataque en el flanco de rey. Si ahora las negras hicieron la jugada caballo b8, con idea de reciclar el caballo por la casilla d7 para luego acercarlo hacia el flanco de rey y que pueda defender en esta zona, las blancas podrían continuar con alfil e5, centralizando su alfil y atacando a la dama negra, y ahora por supuesto no sería posible alfil d6 para defender la dama y amenazar capturar el alfil blanco, porque las blancas seguirían alfil por d6 y están ganando, ya que no sería posible capturar el alfil blanco con la jugada dama por d6, porque las blancas seguirían alfil por h7 jaque y luego las blancas capturan la dama negra y las blancas ganarían. Y si después de la jugada alfil e5 las negras hacen dama d7 para defender su dama, entonces las blancas podrían continuar con caballo e4 centralizando su caballo y las blancas están amenazando eliminar al caballo negro de f6, que es un buen defensor de su enroque. Y ahora no sería posible caballo por e4 eliminando al caballo blanco, porque las blancas seguirían alfil por e4 y están atacando a la torre negra de a8. Y no sería posible alfil b7 para defender la torre, porque las blancas seguirían dama por d7 eliminando a la dama negra y después de caballo por d7 las blancas seguirían alfil por b7 capturando el alfil negro y las blancas han ganado una pieza. Y si después de la jugada caballo e4 las negras hacen caballo g4 para defender su caballo e intentar eliminar al alfil blanco, las blancas podrían continuar simplemente con alfil b2 retirando su alfil y las blancas van a poder continuar el ataque con jugadas como h3 para expulsar al caballo negro y luego continuar con caballo g5 y todas las piezas blancas atacarían contra el rey enemigo y las blancas tendrían una clara ventaja. Después de por ejemplo alfil b7 desarrollando el alfil, las blancas continuarían h3 expulsando al caballo negro y haciéndolo retroceder y después de caballo h6 las blancas continuarían caballo e g5 y las blancas van a poder continuar con jugadas como dama e2 para luego activar su torre de dama y traerla hacia la columna D que apuntaría contra la dama enemiga y las blancas tendrían un ataque muy fuerte. En la partida, sin embargo, después de la jugada b5, las negras hicieron caballo a5 para intentar mantener el caballo activo, pero el problema con esta jugada es que el caballo va a quedar fuera de juego por bastante tiempo. Ahora las blancas hicieron caballo e5, ocupando con el caballo un buen puesto en el centro y acercándose peligrosamente hacia el enroque enemigo. Las negras contestaron alfil b7, completando el desarrollo de sus piezas menores y comunicando sus torres. Las blancas hicieron ahora caballo g4, con idea de eliminar al caballo negro de f6, que es un buen defensor de su enroque. Las blancas atacan exclusivamente con las piezas porque el juego está abierto y hay suficientes líneas para que las piezas puedan acceder directamente a contactar con los puntos de contacto en el enroque contrario. Si fuera necesario incorporar nuevas fuerzas al ataque, entonces las blancas podrían pensar en incorporar algún peón, pero de momento no es necesario y el ataque con las piezas es suficientemente fuerte. Ahora las negras hicieron dama d8 para reforzar la defensa de su caballo y las blancas contestaron caballo e3 con idea de liberar la acción a su dama y continuar luego con caballo h5 y así atacar con el otro caballo. Ahora quizás lo mejor para las negras sería hacer la jugada torre c8 para poner así en juego a su torre de dama y tratar de crear contrajuego a lo largo de la columna C. Las negras también podrían pensar en trasladar la torre a la defensa a través de la quinta fila si fuera necesario. En la partida, sin embargo, después de la jugada caballo d3, las negras hicieron caballo d5 centralizando su caballo, pero esta jugada es un error, ya que permite a la dama blanca incorporarse directamente al ataque en el flanco de rey con efectos decisivos. Las blancas hicieron dama h5 y están amenazando capturar en h7 que sería jaque mate. La ausencia del caballo negro de la casilla f6, que era el mejor defensor de su enroque, ha permitido a la dama blanca incorporarse al ataque y las blancas están ganando. Por ejemplo, ahora no sería posible f5 para bloquear la diagonal al alfil blanco y evitar así el mate, porque las blancas seguirían caballo g por f5, sacrificando el caballo para abrir líneas y el ataque de las blancas es decisivo. Después de e por f5, las blancas seguirían caballo por f5 y las blancas están amenazando capturar en e7 que llevaría al mate. Por ejemplo, no sería posible torre c8
porque las blancas seguirían caballo por E7 jaque y después de dama por E7 las blancas seguirían alfil por H7 jaque y después de rey H8 las blancas continuarían alfil G6 dando jaque a la descubierta y cubriendo la casilla F7 para que así el rey negro no se pueda escapar y después de rey G8 las blancas seguirían dama H7 jaque mate. Y después de la jugada dama H5 tampoco sería posible H6 para evitar el mate porque las blancas seguirían alfil por G7 sacrificando el alfil para así destrozar las defensas del rey negro. Las blancas están amenazando capturar en H6 que llevaría al mate y las negras están completamente indefensas. Después de rey por G7, las blancas seguirían caballo G F5 dando jaque al rey negro y después de E por F5, las blancas seguirían caballo por F5 jaque y luego las blancas van a capturar con su dama el peón de H6 y el rey negro no se va a librar del mate. Por ejemplo, no sería posible rey G8 porque las blancas seguirían dama por H6 y están amenazando dama G7 que sería jaque mate y las negras están completamente indefensas. Después de por ejemplo alfil F6 para defender la casilla G7 e impedir el mate, las blancas seguirían caballo E7 dando jaque al rey negro y liberando la acción a su alfil de D3 y las blancas dan jaque mate a la siguiente jugada, ya que después de dama por E7 seguiría dama H7 jaque mate. Y si después de la jugada caballo F5 jaque las negras hacen rey F6 intentando escapar con el rey, entonces las blancas seguirían dama por H6 jaque y el rey negro va a recibir mate igualmente. Después de rey E5, las blancas continuarían torre F E1 dando jaque al rey negro y después de caballo E3 que sería jugada única, las blancas seguirían dama por E3 jaque y las blancas van a dar jaque mate al rey negro. Por ejemplo, en caso de rey F6 seguiría dama H6 jaque mate. Y si después de la jugada dama por E3 jaque las negras hacen rey D5, entonces las blancas continuarían por ejemplo con dama E5 que sería jaque mate. Y si después de la jugada dama por E3 jaque las negras hacen alfil E4 para defenderse del jaque, las blancas seguirían dama por E4 jaque y después de rey F6 las blancas seguirían dama H4 jaque y después de rey G6 dama H6 es jaque mate. En la partida después de la jugada dama H5 las negras hicieron G6 bloqueando la diagonal al alfil blanco y tratando de expulsar a la dama blanca, pero ahora las blancas hicieron caballo G4 y las blancas están amenazando caballo H6 que sería jaque mate. Ahora por supuesto no es posible capturar la dama con G por H5 porque las blancas seguirían caballo H6 jaque mate. Y después de la jugada caballo G4 tampoco sería posible por ejemplo F6 intentando bloquear la gran diagonal de casillas negras porque las blancas seguirían alfil por G6 sacrificando el alfil y las blancas están amenazando capturar en H7 que sería jaque mate y las negras están completamente indefensas, ya que después de H por G6 las blancas seguirían dama por G6 jaque y después de rey H8 las blancas continuarían caballo H5 y están amenazando dama G7 que sería jaque mate y las negras no lo pueden impedir. Después de por ejemplo torre G8 para controlar la casilla G7 e impedir el mate, las blancas seguirían dama H6 jaque mate. Y si después de la jugada caballo G4 las negras intentan caballo F6 regresando con su caballo y tratando de expulsar a la dama blanca, las blancas podrían continuar con dama E5 y están amenazando capturar el caballo de F6. Después de por ejemplo rey G7 para defender el caballo, las blancas seguirían caballo por F6 y después de alfil por F6, ahora las blancas continuarían caballo H5 dando jaque al rey negro y las blancas están amenazando capturar en F6. Y no sería posible G por H5 porque las blancas seguirían dama G5 jaque y el alfil negro no puede capturar la dama blanca porque está clavado y las blancas están ganando. Después de rey H8, las blancas continuarían dama H6 y están amenazando dama H7 que sería jaque mate y el mate es inevitable, así que las blancas ganarían. En la partida después de la jugada caballo G4, las negras hicieron alfil F6 intentando oponerse a la acción del alfil blanco a lo largo de la gran diagonal de casillas negras, pero las blancas contestaron caballo por F6 jaque y las blancas eliminan al alfil de casillas negras, con lo que la presión a lo largo de la gran diagonal de casillas negras no podrá ser contrarrestada por las piezas enemigas y las blancas van a decidir rápidamente la lucha. La partida siguió caballo por F6 atacando a la dama blanca,
pero las blancas contestaron dama h6, invadiendo con su dama por las casillas débiles y las blancas están ganando. La partida siguió torre c8, activando la torre de dama e intentando crear contrajuego, pero ahora las blancas hicieron torre a d1, activando la torre de dama y amenazando una peligrosa descubierta. Las negras hicieron dama e7 para salir así de la línea de ataque de la torre blanca, y ahora las blancas hicieron torre f e1, activando todas las piezas antes de lanzar el ataque definitivo. Las negras contestaron caballo e8, quitando su caballo de la gran diagonal de casillas negras y manteniendo bajo control la casilla g7 para impedir así que las blancas den jaque mate en esta casilla. Ahora las blancas hicieron caballo f5, acercando el caballo hacia el flanco de rey y atacando a la dama negra. Y ahora no sería posible capturar el caballo con la jugada g por f5, porque las blancas seguirían alfil por f5 y las blancas están amenazando capturar en h7, que sería jaque mate, y el peón negro no podría capturar porque está clavado. Después de, por ejemplo, f6 para defender el punto h7 con la dama y así impedir el mate, las blancas seguirían alfil por e6 jaque, y después de rey h8, las blancas seguirían torre d7 invadiendo con la torre por la séptima fila y las blancas ganan, ya que si la dama negra se retira, entonces las blancas capturarán h7, que sería jaque mate, así que las blancas ganarían. En la partida después de la jugada caballo f5, las negras hicieron dama c5, pero ahora las blancas contestaron torre e5, atacando a la dama negra y activando la torre a través de la quinta fila. Las negras contestaron alfil d5 para bloquear la acción a la torre blanca, pero las blancas contestaron caballo e7 dando jaque al rey negro y las negras abandonaron, ya que no sería posible rey h8 porque seguiría dama por f8 jaque mate. Y después de la jugada caballo e7 jaque, tampoco sería posible capturar el caballo con la jugada dama por e7, porque las blancas seguirían dama por h7 jaque, y después de rey por h7, las blancas seguirían torre h5 jaque, y el peón negro no puede capturar la torre blanca porque está clavado, así que ahora sería única rey g8, pero entonces seguiría torre h8 jaque mate. Una partida auténticamente espectacular. En el fabuloso libro escrito por los grandes maestros Lev Alburt y Sam Palatnik, El rey en peligro, encontrarás esta y otras muchas partidas muy instructivas que te permitirán aprender los secretos del ataque al rey. Si te interesa el libro, te dejaré un enlace en la descripción del vídeo. Si te ha gustado el vídeo y quieres que siga creando más vídeos como este, puedes apoyar el canal haciendo mis cursos que encontrarás en la descripción de los vídeos. Dale a me gusta, suscríbete y compártelo en tus redes sociales.